Hola, el día de hoy veremos la danza de los mil nombres. Los últimos días y la última semana particularmente han sido semanas en las que ha causado controversia los cambios en los nombres que se ha suscitado durante los últimos meses de las fusiones del belly dance de Estados Unidos. Y bueno, en este video, antes de iniciar con ese tema en concreto, quisiera recalcar lo complejo que son las terminologías en el belly dance y hacer hincapié en la danza de los mil nombres. El belly dance, o muchos también lo hemos encontrado con el nombre de danza oriental, danza del vientre, danzas árabes, danzas del Medio Oriente, en fin. Hay muchos nombres con el que se le conoce y depende del país, depende del estilo, de los eventos en los que se realizan estas danzas, del folclore de cada país también. Bueno, quisiera iniciar explicando que el término belly dance es un término que no es completamente global. No hay un acuerdo sobre un nombre a nivel mundial como lo sería con el ballet, con las danzas contemporáneas o con la danza moderna. No existe un acuerdo global. Y además de eso, hay diferencias. Hay gente que está de acuerdo con algunos términos y gente que no. Y hay algunos términos más adecuados a nivel académico y otros a nivel histórico. Voy a comenzar diciendo que el belly dance es una traducción de uno de los términos más actuales y más contemporáneos que conocemos de este tipo de danzas. Es la traducción del término danse du ventre en francés, que se utilizó por primera vez en París, Francia, en 1889, en la Exposición Mundial de París. Y desde aquí comienza la parte controvertida de la terminología que se usa en el belly dance, que es el nombre que yo decidí utilizar. Y comienza el problema de que los franceses dieron este nombre a las danzas de Arabia Saudita, de Siria, de Turquía, de Líbano, de Egipto y de Marruecos, cuando son danzas que en ese momento histórico tenían nombres muy diferentes, folclore muy diferente, ritmos diferentes con los que se bailaban, danzas muy diferentes. Sin embargo, se englobaron todas estas danzas en un solo término que no fue decidido por personas que bailaban estas danzas, sino que se les nombró así en París. Desde aquí comienza la parte complicada en cuanto a los términos y continúa en que se traduce para la Exposición Mundial de Chicago. En 1893 el término se traduce al inglés llamándose belly dance, y con el tiempo se traduce también en Latinoamérica como danza del vientre. Entonces de aquí viene la terminología que es muy utilizada y muy popular en estos tiempos. Ahora, hay otra terminología que se le dio con el tiempo, ya que se hizo muy popular en Occidente, y algunos mencionan que pudo haber sido utilizada en los años 20. Es la terminología Rakshaki, que en español significaría danza oriental. Es uno de los términos más aceptados y que se han manejado mucho más por la comunidad árabe y la comunidad del Medio Oriente. Sin embargo, es una terminología complicada, ya que Rakshaki en español es danza oriental, y la danza oriental en realidad comprendería países tan diferentes como Japón o China o Taiwán, que no tienen nada que ver con lo que bailamos. Y uno de los términos más aceptados al día de hoy sería danzas del Medio Oriente, ya que geográficamente es bastante adecuado y sería el término académico más correcto, más apropiado. Sin embargo, pues no todo el mundo lo utiliza y hay unos términos pues que ya se hicieron muy populares. Bueno,
Uno de los libros que puedo recomendar que habla sobre el tema es Serpent of the Nile, que ya lo he, de Wendy Bonaventura, que ya lo he mencionado muchísimas veces. Y no solo este libro, pero otros mencionan la problemática de la que estoy hablando, sobre la falta de un término global. Y voy a traducirles un poquito lo que viene en la página 9 del libro. Si pueden leerlo, está en inglés, pero si pueden conseguirlo, adelante. Dice, este libro cuenta la historia de una danza cuya naturaleza atractiva ha capturado artistas, escritores, viajeros y muchos otros durante muchos años. Ha sido originalmente bailada por mujeres en todo el Medio Oriente y el norte de África. Ahora es popular en todo el mundo. Sin embargo, a diferencia de otras danzas como el flamenco, el tango y el ballet, no hay un nombre acordado para este arte, que ha adquirido una gran sofisticación en Egipto. Esto lo podemos encontrar en este libro. También habla sobre que las personas en Medio Oriente, en las fiestas, decían en algún momento, vamos a bailar algo de Sharky ahora. Y históricamente nunca se llamó de esa manera en su propia cultura, pero hay escritos en los que parece que Badia Massabni, la primera dueña de un cabaret en Egipto, llegó a utilizar este tipo de nombre o algo muy similar en su publicidad. Y como ya lo comenté, al hacerse popular en Occidente, los árabes buscaron expresar su deseo de que estas danzas tuvieran su nombre árabe y se le nombró Raqs Sharqi. Y Raqs Sharqi fue uno de los nombres que se fueron sugeridos y que se quedó con el tiempo. El término es usado en estos días y es básicamente una forma moderna de danza que ha absorbido influencias de todo el Medio Oriente y también del Occidente. Eso es muy importante, ya que la forma moderna ha absorbido inclusive del ballet, de la danza moderna, de la danza contemporánea. Entonces ya es una fusión de danzas un poquito. En fin, esto nos hace observar la complejidad que tiene el que no hay una terminología global, el que esta danza es tan rica que en diferentes países se le conoce por diferentes nombres, que hay tanto folclore y que en Occidente hemos tomado danzas de diferentes países para crear un show que le llamamos de belly dance, danza oriental, danza del vientre. Entonces creo que desde ahí, en mi caso, como yo empecé con el belly dance o con el estilo egipcio, que en Estados Unidos se le conoce como estilo cabaret egipcio y en México le llamamos danza del vientre de Egipto, yo pude observar a lo mejor esta complejidad en cuanto a los nombres. Al principio pues creí que solamente existía el estilo egipcio, después me fui empapando y encontré que era una mezcla de tantas culturas y de tantos estilos que era muy complejo seguirle el paso. Ya lo he dicho en otros videos, una vida no alcanza para estudiar todo lo que existe. Aparentemente es una de las danzas, o es la danza más antigua de la que se tiene idea. Históricamente hay pruebas de danzas muy similares a lo que ahora bailamos de forma moderna, que se encuentran en Grecia, Turquía, Siria, el Líbano, Arabia Saudita, y la lista continúa de los países. Entonces, si probablemente es una de las danzas más viejas, va a ser muy complejo que exista un nombre genérico para estas danzas. Probablemente sea muy difícil, muy difícil que se llegue a un consenso de tener solo un nombre. Entonces, creo que va a ser muy normal que encontremos, dependiendo de la región geográfica, un nombre muy distinto para describir estas danzas. Entonces, quiero empezar con este tipo de información histórica y académica, pues para analizar la complejidad del tema, que no es un tema muy sencillo de abordar y que, bueno, tiene muchas raíces históricas y connotaciones académicas más fuertes de lo que la opinión de algunas bailarinas podamos tener. Algo que ha pasado en los últimos días es que se ha hablado mucho sobre los cambios en las fusiones que hemos tenido en Estados Unidos. Yo comencé y encontré este término de tribal fusión hace 8 años.
Para mí era un término desconocido, me pareció interesante y viene de San Francisco y se dio en base a esta cultura y esta modernidad de llamar a las cosas étnicas de diferentes países tribal. Am, en algún tiempo, si recordamos en los años 90, la palabra tribal era muy utilizada en las discográficas para crear CDs y DVDs con la música tribal. Todo lo que era étnico, todo lo que era originario de diferentes partes del mundo se englobaba en la parte tribal y era muy normal, la gente lo aceptaba, comercialmente se utilizaba muchísimo. En ese tiempo no existía y no sabíamos lo que ahora conocemos a nivel sociocultural y a nivel académico, ¿no? No se hablaba tanto de algunos temas o eran muy desconocidos, no existía la información que existe ahora. Hay muchos DVDs y CDs de maestros, inclusive árabes, de músicos árabes, que llegaron a usar la palabra tribal de manera normal y para muchos bailarinas era y sigue siendo muy normal, muy cotidiano el llamar tribal porque hay tribus y se refiere a diferentes tribus de África, inclusive de Europa o de Latinoamérica y de todo el continente americano. En los últimos años, inclusive desde el año, me atrevería a decir desde el 2000, desde el 2010 para acá, son pláticas que se han dado muchísimo en Estados Unidos y en algunos otros países de Europa. Son pláticas que se han dado sobre la inclusión y sobre la diversidad, que son temas muy necesarios para entender cómo funciona una sociedad y para entender todas las voces y toda la riqueza cultural que tiene una sociedad humana. La palabra tribal para nativoamericanos y para afroamericanos, no solo nativoamericanos, es una palabra que conlleva un peso histórico muy complejo. Una de las mejores pláticas que yo he visto acerca del tema y que me pareció fascinante y me pareció llena de respaldo académico y de un lenguaje fácil de digerir y de entender, que está en inglés, está en Datura Online de Donna Mejía. Habla sobre el tema de manera extensa, habla de temas muy delicados y muy fuertes de una manera que podemos comprender y que cualquier persona que aunque no hayamos tenido una formación académica, podemos entenderlo. No necesitamos ser expertos para poder comprender todos estos temas, ¿no? Entonces la palabra tribal fue dada a muchos grupos indígenas y grupos originarios de Estados Unidos o de otros países de África, de Latinoamérica, como tribus, se les llamó tribus. Y hay gente que no está de acuerdo con que se les llame tribus, hay gente que está en contra y que le parece hasta ofensivo que se les llame así. Otros más están de acuerdo con este término y les parece ofensivo que la palabra tribal se refiera a música y danzas que no son los autóctonos. Entonces, creo que es importante lo que está ocurriendo a nivel internacional, el respetar estas voces, el darles, el escucharlas y el tomar decisiones informadas y decidir principalmente nuestras maestras, nuestras líderes y las personas que hemos decidido seguir en cuanto a las fusiones de Estados Unidos y los formatos que existen y toda esta información que ellos han decidido y que han tomado decisiones muy informadas y respetando muchas voces que a lo mejor en otros países no conocemos. Bueno, uno de los cambios que ha ocurrido es que el año pasado Amy Sigel cambió el nombre de ITS o ITS, estilo Improvisational Travel Style. Se le cambió el nombre a Improv Team Sync, quitando la palabra tribal y tomó a Amy muchísimas recomendaciones de sus alumnos, escuchó las preocupaciones, escuchó las opiniones controversiales, ¿no?, sobre el cambio y sobre quitar la palabra tribal, que a muchas personas les parece que daba una identidad
conformación de un grupo, de apoyo, de sororidad, de compañerismo. Otro de los cambios que ha pasado últimamente, que pasó la semana pasada y por el cual decidí crear un video al respecto, es el ATS cambió a llamarse ahora Fat Chance Belly Dance o FCBD, que en español sería el estilo tribal americano, cambió con las siglas FCBD. Para muchas personas fue un cambio muy controversial y a algunos los tomó por sorpresa, para otros fue un cambio que ya veíamos venir desde hace muchos meses, e inclusive años. Al decidir cambiar estas siglas, hay gente que le parece adecuado y gente que le parece que le quitaron un poco de su identidad. Al respecto también se han dado controversias sobre el estilo que se creó en San Francisco, que se le llamó Tribal Fusión, y que ahora cómo nos vamos a llamar, qué nombre vamos a tener, si fusión queda muy corto, en fin. Y quiero traer en esta plática un término que me gustó a mí mucho y que creo que a lo mejor podría ayudar en un futuro. No sé si las maestras van a traerlo o lo van a querer compartir o van a querer hacerlo una terminología más seria. No lo creo probable, pero un término que yo escuché hace más de 5 años es que lo que nosotros hacíamos de las bailarinas de San Francisco era algo así como Contemporary Belly Dance Fusion, como un estilo contemporáneo, un estilo de fusión contemporáneo de belly dance, porque no todo lo que hacíamos era en realidad belly dance, sino que se le metía un poquito de danza contemporánea, de danza moderna. Era un poco más grande de lo que la palabra tribal englobaba. Esto algunas de las maestras y de las exponentes más grandes de fusión lo han dicho. Y bueno, voy a continuar con la parte controversial del tema. Para mí era necesario un cambio y el quitar la palabra tribal para respetar en Estados Unidos a las voces tanto nativoamericanas como afroamericanas. Era absolutamente necesario. También era necesario para respetar personas de otras partes del mundo a las que no les parece un lenguaje adecuado y no les parece un término adecuado. Creo que respetar a personas que no lo ven como algo respetuoso para sus culturas indígenas es algo muy, muy importante y es algo que hay que aplaudir y que hay que agradecer que cuiden las mismas culturas de las que viene esta danza, o que creemos que merecen el respeto de no usar un nombre que pueda parecerles no adecuado. Para mí, esa es mi opinión personal. Creo que era un cambio necesario. Creo que es un cambio complicado. Creo que sí nos deja un poco en el limbo de perder un poquito esta parte de ahora qué somos. A los seres humanos nos encanta tener una terminología, ponerle un nombre a las cosas, pero algo que quiero expresar con este video también es que la danza, como lo expliqué al principio, la danza de los 1000 nombres, pues al final de cuentas la danza está evolucionando todo el tiempo. La danza va creando distintas expresiones de arte. Hay gente que puede poner su creatividad y crear algo diferente a lo que ya hemos visto. Y las maestras a las que seguimos actualmente, las fusionistas, son maestras que han tomado inspiración de diferentes lugares, que han estudiado por muchos años diferentes culturas y diferentes técnicas de danza. Y muchas de estas maestras han creado estilos que antes no existían, que a lo mejor antes de los 80s no existían y no había manera de que pudiéramos ver algo similar. Creo que si ellas fueron las que crearon este tipo de danzas y que crearon estilos propios, son las que desean cambiar el nombre. Es muy respetable y que como estudiantes deberíamos seguir, porque hay una razón y hay un motivo por el cambio, que también para ellas no es fácil cambiar toda su mercadotecnia. También ellas, si a nosotros nos parece difícil, imagínate a alguien que creó el término, que emocionalmente está tan apegado a ese término. No es una decisión sencilla para las creadoras de estos estilos. Entonces creo que
al final de cuentas, el cambio nos puede costar un poquito más a algunos. Algunos a lo mejor ya estábamos trabajándolo y ya conocíamos el tema desde mucho tiempo, como yo. Y creo que eventualmente nos vamos a acostumbrar a este cambio. Eventualmente creo que las bailarinas debemos confiar en nuestro talento, en nuestros conocimientos y educarnos más en la historia de esta bella danza y educarnos más en todo el contexto histórico para que cuando ocurran otros cambios estemos informados y sepamos que es absolutamente normal, que habrá maestros, culturas que estén de acuerdo en lo que hacemos o en lo que no. Por ejemplo, en mi caso, que yo no empecé con fusiones, hay maestras que yo conozco que no están de acuerdo en que se hagan fusiones, que para ellas el estilo debe ser como se hace en su país de origen y los demás para ellos no son adecuados. Para mí, y creo que en la generalidad, son expresiones de artes distintas. Cada quien va tomando lo que se siente bien. En mi caso, algo que puedo compartirles sobre el término belly dance que yo decidí tomar y usar para este proyecto y que yo decidí utilizar un poco más es porque lo que ahora hago tiene muchísimo de influencia del belly dance de Estados Unidos, de las fusiones de Estados Unidos, y que para mí es una terminología que engloba lo que yo hago, que las fusiones son algo que yo he tomado porque se siente bien con mi danza, se siente bien con mi estilo, y para mí es un término que yo he adoptado, pero conozco que para muchas bailarinas no es un término adecuado, que están en desacuerdo y que pueden verlo como algo que no es adecuado, que no es correcto. Y yo he tomado la decisión de usar este término a pesar de que hay maestras y que habrá culturas en las que no les parezca un término adecuado. Tomo las consecuencias de quedarme con este término. Y creo que eso es lo que yo quisiera transmitir con esta plática, que si nosotros vamos a quedarnos con términos que a lo mejor no son adecuados para la mayoría, también tomamos las consecuencias de quedarnos con términos que no van a ser adecuados y que algunas personas van a tomar como ofensivas. Entonces, creo que el tomar decisiones informadas es lo más importante, el estar informados de dónde viene, por qué viene, es lo más importante. Una de las cuestiones que he visto es cómo nos vamos a llamar, cómo es difícil cómo nos encuentra la gente. Creo que una vez más, educar a nuestro público, educar que existen diferentes terminologías, es parte de lo que, como una bailarina de danza del vientre, de belly dance, es nuestro trabajo, nuestra obligación, o es algo que debemos difundir. Sí es difícil, a lo mejor nuestra audiencia va a estar un poco confundida sobre los términos, pero es necesario. Algo que yo podría recomendar o sugerir, más que recomendar, una sugerencia, es que utilicemos el nombre que creamos que nuestra audiencia conoce más para hacer el marketing o la promoción de nuestro evento. Y en nuestro evento, explicar de forma detallada en nuestros trípticos, en nuestro programa y dentro del evento, qué tipo de danza se está bailando. Si se está bailando un Rakshaki, si se está bailando un Balladi, si se está bailando una fusión, si se está bailando lo que ahora es FCBD, Fat Chance Belly Dance, un ICS. Creo que es muy importante nosotros educar a nuestro público, porque son danzas que para algunos son muy conocidas y para otros no tienen la menor idea de lo que es. Entonces, esto es algo que yo quisiera compartir de manera abierta, y mi opinión personal es que confiemos en nuestro talento, que hagamos el trabajo de educar a nuestro público, a nuestros estudiantes y a nosotros mismos, para que este tipo de cambios cuando lleguen sean un poco más suaves o podamos entender de dónde vienen. Y al final de cuentas, pues nuestros maestros somos personas a las que decidimos seguir.
son estilos que de alguna forma nos enamoraron, nos encantaron, y como toda relación hay cambios. Entonces, para mí es importante, y lo leí de varias de mis compañeras bailarinas, me encantaron algunas opiniones sobre que si ellas son las maestras, voy a seguir sus decisiones como alumna, voy a respetar sus decisiones, aunque a lo mejor el cambio pueda ser difícil o no lo entienda del todo. Entonces, bueno, este video me quedó muy largo, pero creo que quería explicar un poco sobre todo el contexto que existe alrededor, y que creo que es importante que nos eduquemos todos los días. Por eso creé el proyecto de 50 segundos de Belly Dance, para poder aportar un granito de arena en todo el conocimiento que existe y en todo este mar de libros, de cultura, de canciones, de ritmos, de cantantes, etc. Pues les agradezco por ver mi video, espero les sirva de información, espero les guste y espero haya abordado este tema de una forma respetuosa y que les aporte algo más a su vida diaria y a su vida como bailarinas. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo 50 segundos de Belly Dance ilimitado y en las próximas mini cápsulas de 50 segundos. Gracias.